Egun on guztioi, hasiko gara. Primer punto del orden del día es la propuesta de aprobación si procede del acta de la sesión anterior de fecha 18 de junio. No sé si hay alguna cuestión al acta o no. Si no hay nada, la damos aprobada por unanimidad. Segundo punto del orden del día es la propuesta de aprobación del reglamento de la Policía Local de Guecho. Decir que todos los grupos políticos habéis recibido la documentación que obra en el expediente y que asimismo, previa a esta comisión informativa, hubo una reunión con todos los portavoces para poner encima de la mesa el texto que en aquel momento contábamos. Con posterioridad se os remitió el texto definitivo, que es el que pasamos a propuesta de aprobación hoy. No quiero dejar de dar dos pinceladas sobre qué supone este punto en el orden del día. En primer lugar, decir que traemos a consideración esta propuesta de aprobación de reglamento. Por un lado, porque el anterior reglamento era un reglamento que databa de 2004, es un reglamento que se ha quedado obsoleto, que con posterioridad la Ley de Policía y otra serie de normativas han ido regulando en determinados aspectos cuestiones que también recogía nuestro reglamento. Y, por lo tanto, era necesaria, y esto ya lo llevábamos viendo, era necesaria esa reforma del reglamento que teníamos. Por otro lado, tan es así que lo habíamos metido dentro, como no puede ser de otra forma, dentro del calendario normativo. Y estamos dando cumplimiento a ese calendario normativo que habíamos fijado para este año. Decir, por otro lado, que el reglamento es un reglamento de carácter interno, de carácter organizativo, y lo que pretende es fundamentalmente, como habréis visto en los objetivos que están dentro del expediente, es esa adaptación reglamentaria al nuevo marco normativo respecto al régimen jurídico del Cuerpo de la Policía Local, establecer y definir la estructura que va a tener nuestra Policía Local. La propia Ley de Policía, en el artículo 118, ya marca una serie de parámetros para las policías locales y, en el caso nuestro, al ser una policía local de un municipio de más de 50.000 habitantes y, por otro lado, que era la otra posibilidad, contar con más de 100 personas que conforman el cuerpo de policía, pues quien estará o quien será el máximo responsable de la policía será un comisario o una comisaria, pero el rango de comisario. Por otro lado, lo que se pretende, aparte de fijar la estructura, aparte de comisario, sería fijar toda la estructura de ahí para abajo dentro de la policía y también buscar o regular los aspectos esenciales con respecto a la organización y al funcionamiento de la policía. Regular cuáles son las funciones que van a tener los miembros de la policía y otra de las grandes novedades que se esperaba con la quinta modificación de la Ley de Policía era la regulación, por otro lado, de la segunda actividad y del servicio activo modulado. Eso, lo que, como ya comentamos, lo que se ha hecho básicamente es hacer una transposición de lo que recoge la Ley de Policía a nuestro propio reglamento, como no puede ser de otra forma. Cuestión diferente es que luego todas esas cuestiones que aparecen reguladas en el reglamento tengan que tener, a su vez, su correspondiente expediente o su correspondiente reflejo en la RPT o en la plantilla orgánica. De ahí que, por otro lado, y en otra comisión, ya se van a regular esos aspectos en otro expediente. También se recoge como fundamental la idea de que la policía tiene que ser una policía o un modelo policial, una policía de proximidad. Lo que ello supone es una mayor interactuación entre la policía y la ciudadanía y buscar, por otro lado, una forma de actuar policial
que tienda más a ser una policía preventiva ante la comisión de determinadas infracciones o de determinados delitos frente a una policía que actúe en una situación posterior con una respuesta reactiva ya cuando se ha producido esa infracción o ese delito. Lo que pretendemos, por lo tanto, es trabajar en ese modelo policial de policía de proximidad, y así lo recoge la propia exposición de motivos. Y, finalmente, decir que las funciones de policía que recogemos, básicamente, son las que están recogidas en la propia Ley de Policía para las policías locales, en el artículo 27, sin olvidarnos que, por otro lado, también existen una serie de acuerdos y de convenios de coordinación con la Ertzaintza en la que se regulan determinados aspectos, pero que hoy no es objeto de debate. Y el propio reglamento recoge también la derogación del actual reglamento, porque podíamos haber intentado regular o modificar el actual reglamento o derogarlo. Entendíamos que necesitábamos un texto articulado nuevo y, por lo tanto, hemos optado por derogar el anterior y dotarnos de este nuevo texto, y en todo lo que sea necesario como derecho supletorio, y como no puede ser de otra manera, pues contaremos con la legislación vigente en materia que regule la ley de policía y, asimismo, cualquier otra normativa que sea aplicable a la policía. Y con respecto a las normas de régimen disciplinario y demás, pues hacemos expresa remisión, como no puede ser de otra forma, a la Ley de Policía y al propio reglamento disciplinario, que es común para toda la policía vasca, tanto para la Ertzaintza como para la policía local. Quiero decir de inicio que cuestiones mucho más concretas de las que puedan aparecer en el propio reglamento, que sería el marco general de estructura y de organización de la policía en materia laboral, vendrán recogidas en los correspondientes expedientes que tengan que desarrollar desde el Departamento de Personal, a través de RPT o modificación de funciones o de puestos, etcétera, etcétera, que tendrán que ir de forma paralela. Creo que no me olvido nada. Si hay alguna cuestión, contamos aquí con la presencia de Aurora, la TAG de policía, que ha sido una de las TAGs que ha trabajado en este texto y que es la TAG que hace la propuesta técnica. Bai, Ibon? Bai, lehenengo eta behin prozeduraldetik salaketa bat egin nahi dugu, askotan egin behar izan dugun salaketa bat, eta antza denez, oraindik konpondu beharreko zerbait dela, txosten batzuk eta dokumentu batzuk erdera utzean dozela. Eta zentzu horretan guk uste dugu gure hizkuntza eskubideak urratuak izan direla. Salaketa hau behin eta berriro egin dugu hainbat gaietan, eta ez deritzogu onargarria denik txostenak, guk aztertzeko txostenak, erdera utzean jasotzea, txosten batzuek. Hori gera dadila. Bestetik, iruditzen zaigu, herritar, udaltzaingoaren erreglamentua, zuk aipatu duzu barne erreglamentua dela, baina aldi berean, aipatu duzunean barne erreglamentua dela, esan duzu, polizi eredua ere aldatu nahi dela, eta hurbiltasun polizi eredu batea abiatu, eta reglamentua ikusten da, barne prozeduraz aparte, arautzen direla baita ere herritarrekiko harreman batzuk, nola izan behar diren eta nola ez diren behar izan. Zentzu horretan iruditzen zaigu oso laburra dela horrelako proiektu bat, edo horrelako reglamentu bat, barne reglamentua eman arren garrantzi handia izan dezake, etorkizunean izango dugun polizi ereduari begira, eta garrantzi handia izan dezakelako polizi eredu hori nola harremantzen dan herritarrekin, alde horretatik oso denbora gutxi ikusten dugu, ematen zaigula guri, horren inguruan aztertzeko eta eztabaidatzeko. Eta denbora gutxi izaten du, egia da, zeuke aipatu bezala, duela 15 egun, 20 egun, ezen zela bilera informal bat, bozeramalen artean, baina dokumentazioan bertan ikusten baldin bada, ikusten da prozesu hau, gutxienez hasi zela 2019ko urrian. Hau da, nahi izan eskero, hurbiltasunezko polizi eredu berri bat bilatzeko edo reglamentu araudi orokor bat eta hobeago hobetzeko,
denbora egonda, ez bakarrik hemen dauzen alderdi politikoekin, baizik eta herriko hainbat eragileekin ere harremanetan izateko, ikusteko zein den, edo zein izan daitezken beraiek ekar ditzaketen ekarpenak, eta hori ikusten dugu ez dela egin. Hortaz aparte, gero ikusten dugu adibidez, berdintasunari buruz, edo genero berdintasunari buruz, txostenak esaten duela, reglamentua nola, barne reglamendua den, ez duela behar genero impactuari buruzko txostenik. Claro, baina esan dugun bezala, guk ikusten dugu barne reglamendu honekin herrietarrekiko harreman batzuk ere arautu egiten dira. Zein hizkuntzatan erabiliko den, zein izango den egingo den agurra, eta bar. Beraz, ez da hain barne araudi bat, baizik eta kanporako eragina izango duela. Eta hor bi gauza ikusten ditugu. Gustatuko litzaiguke ikustea udal honetako berdintasun arloaren txosten bat. Eta ez dugu ikusten. Guretzako eta emakumezkoak behiratzen dituzten bortizkeria eta egoera ikusita oso beharrezkoa litzateke poliziaren kasuan bereziki berdintasun arloak eginiko txosten bat honen inguruan. Ikusteko zer gauzako beto daitezken eta zeintzuk ez. Eta hori ez dugu ikusten. Zentzu berdinean, gustatuko litzaiguke baitare migrazio arlotik zerbait esaten baldin bada honen inguruan, edo migrazio arloak zerbait esan baldin badu, zer esan nahi duen. Azken finean, azken urtean edo ikusi ditugu horren inguruan arazo batzuk izan ditugula herrian, entzun dugu batzordean udaltzainen ordezkarien hitz deitoragarriak, eta orduan iruditzen zaigu importantea migrazio arlotik zer esan behar duten jakitea, ez dakigu. Gauza berdina esan genezake gaztedi arloaren, hor badago udalerri honetan, badago longen inguruko proiektu bat, horretan ere nolabait esateko eta arrazoa dozenean poliziak zer esani izaten dituzte, zer esan logikoa, baina gustatuko litzaiguke horren inguruan ere zerbait jakitea. Ez dakigu horren inguruan, ez dakigu zerbait. Orduan, zentzu horretan nahiko eskaz ikusten dugu, bai prozeduraldetik eta bai orokorrean. Eta gero jakineko genuke plenuari begira beste prozedura bat. Hau da, ekarpenak aurkezterakoan, ekarpenak aurkezten dira. Erreglamendu osoa onartzeko proposamenari, ara erreglamenduaren artikulu bakoitzari aurkeztu daitezken ekarpenak. Hori da, jakin dugun zerbait garrantzitsua plenuari begira. Bakit, igual ez dela batzordenetako erabakia, baina bai jakineko genuke datorren asteko gure lanari ekitzeko. Decía, por terminar y por resumir, nos parece que, primero, que recibamos documentación solo en castellano no es admisible, que si de verdad, que no creemos que sea un reglamento interno, vosotros mismos habéis dicho ahora mismo, tú misma has dicho, que busca una policía de proximidad, eso genera, y en el propio reglamento se articulan una serie de relaciones con la ciudadanía, no es tan interno, por lo tanto, nos parece que si hubiera querido trabajar realmente con todo el mundo una policía de proximidad, en vez de empezar hace 3 semanas en lo que respecta a los partidos políticos que estamos aquí presentes y teniendo en cuenta que el proceso comenzó en octubre del 2019, había habido más tiempo para articular otra forma de trabajar. No entendemos por qué no hay un informe al respecto o por qué nosotros no lo hemos recibido. Igual existe, no lo hemos recibido, tanto del área de igualdad como del área de migración como del área de juventud, incluso como del área de euskera, que también nos parece muy importante en este caso. No lo hemos recibido, entonces, en todos esos aspectos nos parece que es bastante escaso lo que nos planteáis. Al final, bueno, planteáis una adaptación a una ley de policía que es X, la que es, sujeta a una Constitución que es X la que es, pero todo lo que estamos diciendo lo estamos viendo. Solo tenemos un informe de la TAC de la Policía Municipal sobre que no es necesario pedir un informe sobre el impacto de género del reglamento. Bueno, podemos discrepar de ese informe. La pregunta es por qué no tenemos un informe del Servicio de Igualdad, que es lo que tenemos. En este ayuntamiento hay un Servicio de Igualdad, hay una técnica de igualdad. Nos parece que sería importante que ese informe por lo menos viniese avalado por ella. No lo vemos, igual está, pero no lo vemos. Y dicho esto, finalmente lo que nos preocupa también es queremos saber de cara al Pleno, porque esto tiene que pasar por Pleno y de cara a la presentación de enmiendas, si las enmiendas hay que presentarlas solo a la propuesta de aprobación, esto sería
para presentar una enmienda habría que presentar un reglamento entero distinto o si se pueden presentar enmiendas a puntos concretos del reglamento que se va a someter a votación. Bueno, pues empezando por la parte final, salvo que me corrijan las personas, tanto Aurora como Larraitz, en principio, tal y como recoge el propio reglamento orgánico, dice que existe ante la presentación de una propuesta, cabe la posibilidad de presentar enmiendas con un plazo determinado. Si no estoy equivocada, es de 24 horas antes de la sesión y cabe la posibilidad de presentar enmiendas. Entonces, evidentemente, una enmienda tiene que ser un texto alternativo. Si consideráis una enmienda a la totalidad, presentaréis un texto alternativo y si no, presentaréis enmiendas en aquello que consideréis que debe de ser enmendado. Creo que eso es así, si no estoy equivocada. Sí, perdona, Kelche, pero me refiero a que la propuesta de aprobación es propuesta de aprobación del reglamento tal. Entonces, que obra en el expediente y que es el anexo, que es como se hace siempre cuando se presenta un texto articulado. Vale, de acuerdo. Es como se presenta un texto articulado. Con respecto al expediente, el expediente está, la propuesta de acuerdo está en los dos idiomas, el texto está en los dos idiomas y sí que es verdad que los expedientes pueden estar en solo un idioma y tomamos nota de lo que planteáis, pero es en el idioma que han trabajado los técnicos que han realizado el informe y no se ha mandado a traducir todo porque, bueno, de momento, dentro de los expedientes, y si no me corregís, los expedientes obran en el idioma en el que el texto la persona o el técnico haya realizado sus informes. Sin perjuicio en que, si queréis, pues los podemos mandar a traducir, pero quiero que quede constancia que tanto la propuesta como el texto, que es lo que se trae a consideración de esta comisión, en este caso, están en los dos idiomas y, por lo tanto, no se vulnera ningún derecho de ningún corporativo ni corporativa. Con respecto al tipo de reglamento que podríamos haber hecho un reglamento más amplio, más extenso, recogiendo unos aspectos u otros. Evidentemente, insisto que lo que se pretende es que sea un reglamento fundamentalmente de estructura y de funciones y se recogen, evidentemente, porque la ley de policía también lo recoge, una serie de cuestiones con respecto a la propia ciudadanía. Es lo que recoge la ley y a nosotros nos ha parecido importante ponerlo de manifiesto. Como hemos recogido algunas cuestiones que recoge la propia ley sobre el tema de euskaldunización, con algunas aportaciones que también ha hecho el propio departamento que le hemos preguntado y él nos ha contestado y hemos recogido mayoritariamente las aportaciones que se han hecho. Y con respecto al informe de impacto de género, pues como obra en el expediente y el informe jurídico que tiene que avalar que lo que obra en el expediente es lo que debe de obrar en el expediente, pues realmente se cumple con la legalidad vigente. Exactamente lo mismo que cuando se dice que no se ha consultado con otros sectores. El propio expediente, en el propio informe, dice que el reglamento de policía no ha sido objeto de consulta pública por tratarse de un reglamento orgánico de carácter interno y organizativo. Entonces, en base a ese principio que ha sido validado por el propio secretario general en su informe jurídico, que dice que es conforme y que tenéis todos acceso a él, se ha dado cumplimiento a lo que se exige. ¿Que podría haber sido más conveniente o no, o otra forma de hacer? Totalmente de acuerdo, pero hemos optado por la que hemos considerado que ha sido la más adecuada, porque fundamentalmente, repito, que el reglamento lo que pretende es eso. No estamos hablando de protocolos concretos en los que quizá, si vamos a poner un protocolo concreto de cómo tiene que ser el saludo o cómo tiene que ser el acercamiento en un caso concreto o en otro, esas normas no vienen ninguna de las tareas ni de las funciones, no viene ninguna en el reglamento. El reglamento no tiene esa finalidad. Tiene la finalidad, vuelvo a repetir, de recoger las funciones generales y la estructura. Y luego se hacen menciones a determinados preceptos que están recogidos en la ley, Y solo en algún caso muy concreto se hace referencia a algún tema de uniformidad y de actuación.
que se ha recogido porque nos ha parecido interesante, como puede ser la utilización de los teléfonos móviles. Y todo ello pensando en prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Luego, ni el informe de inmigración ni el informe de juventud es preceptivo y, como no es preceptivo, y así lo ha recogido el propio informe jurídico, que lo que está en el expediente es correcto y que se entiende que tiene ese contenido y, por lo tanto, sigue ese procedimiento, es lo que se ha hecho. Con respecto al informe de impacto de género, hay un informe que obra en el expediente y que está hecho por quien debe estar hecho, que es por el área proponente, porque así es como nos lo han trasladado la propia técnica de igualdad. Y así está validado con respecto al mismo. En cualquier caso, creo que luego también hay algunas otras preguntas en torno a todos estos temas que se han planteado en otras comisiones por otros grupos políticos, es verdad, Ivonne, que no es el vuestro, pero que, bueno, que allí nos responderán exactamente. Pero lo que quiero que conste es que obra en el expediente lo que es preceptivo que obre y, en ese sentido, el informe jurídico del secretario, que es lo que debe constar en el expediente para la aprobación y para el dictamen de esta comisión, es correcto. Vaya, Ivonne. A ver, no tengo ningún problema en reconocer, porque ya he dicho que hemos recibido algunos documentos en castellano, que la propuesta y el reglamento están bilingüe. Los técnicos trabajan en el idioma que trabajan, pero conocido es, porque lo hemos propuesto también, que a nosotros nos gustaría que el idioma de trabajo, que el euskera fuese un idioma de trabajo, no un idioma al que se traducen las cosas. En cualquier caso, los documentos que se nos van a enviar a nosotros, cualquier tipo de documento que se nos va a enviar a nosotros, y esto no es nuevo en este ayuntamiento, en esta corporación, ni en esta legislatura, queremos que sean en bilingüe cuando menos. Si no vienen en castellano nos importa, con que vengan en euskera nos sirve. Pero ahí no vamos a nosotros a afectar los derechos de nadie. Por lo tanto, sí que queremos que se traduzcan todos los documentos que vamos a recibir, todos, pero antes de recibirlos, claro, no después de la comisión. Queremos que se traduzcan esto. Dicho esto, yo no pongo en duda, nosotros no ponemos en duda que el reglamento cumple todos los requisitos legales que tiene que cumplir. Estábamos hablando de otra cosa, evidentemente. Posiblemente los debates sean complicados cuando, por un lado, hay una parte que se quiere ceñir a lo que dice la ley es esto y hemos cumplido, lo cual no lo ponemos en duda, pero la ley fija mínimos. Y hacer las cosas de otra forma, también dentro de la ley, refleja también determinadas posiciones políticas o una forma de querer hacer las cosas o una forma de querer llegar a unos resultados distintos. Eso es de lo que estamos hablando. Lo que hemos hecho es una crítica política a lo que se ha hecho. No sabemos si es necesario, si decís que no es necesario, no tenemos por qué poner en duda que no sea necesario un informe del Departamento de Migración de cómo podría actuar la policía, por ejemplo. No tiene por qué serlo. Ahora, cuando en esta comisión hemos oído que el jefe de policía habla de gente de este tipo, pues entonces nos preguntamos que, aunque no sea legalmente necesario, podría ser muy conveniente para el futuro de la policía municipal tener algo en ese sentido. Pero, evidentemente, esto es una crítica política o esto es una opinión política o de cómo hacer las cosas y no tiene nada que ver con un aspecto jurídico que es el que te has querido ceñir. Pero, bueno, como has dicho, habrá más preguntas, habrá más debate, tenemos el pleno, habrá un periodo de exposición pública, entonces habrá más tiempo para hacer esto, aunque sea poquito, como hemos dicho. Es que ricasco. ¿Alguna otra cuestión? Pues si no hay ninguna otra cuestión, pasamos a... Ay, perdona. Supongo que corresponde aquí y ya aprovechando la presencia de Aurora, me gustaría hacer algunas preguntas muy concretas sobre el contenido. No las he hecho antes, aunque sí que es verdad que la presidenta, después de esa reunión y que luego se nos remitió otro texto con alguna variación en base a los informes, pues bueno, hemos necesitado todos estos días para poder analizarlo en profundidad. Y tengo algunas dudas que, bueno, las voy a plantear, a ver si alguien me las puede responder de cara a un estudio con un poco más de información. Por ejemplo, cuando se habla en el apartado de visión de que sea una policía valorada, mi pregunta es, ¿hasta ahora se ha hecho encuestas sobre cómo se percibe el trato de la policía municipal? ¿Y cuándo ha sido, por ejemplo, el último resultado? ¿Cómo se ha visto? Y si se va a cambiar la valoración o con qué periodicidad sobre ese reconocimiento que se recoge. Paula, ¿qué? Entiendo tu pregunta. Hay más, pero sí, pero es que esa pregunta no es técnica. Esa pues pregunta, política. La técnica no te va a responder con respecto al reglamento. Ahí se recoge una misión y una misión y te respondo yo.
¿vale? Sí, y vosotros sabéis que cuando se han realizado las encuestas de satisfacción en este ayuntamiento ha habido preguntas que han ido dirigidas a cómo se percibe el municipio o cómo se percibe la policía. Sí, en alguna ocasión se ha hecho. Vale. No te puedo decir en qué fecha ni nada, pero la respuesta es esa. Lo que ahí pretendemos hacer, como en toda misión, visión y valores, dentro del reglamento, que eso es novedoso, es intentar buscar esos parámetros de calidad y buscar esos parámetros de decir para qué estamos y qué queremos hacer. Una declaración. Vale, es que no sabía si iba a haber alguna encuesta concreta, pero es que aparte de la del ayuntamiento, que esa ya la conozco y sé que hay alguna pregunta sobre la policía y sobre muchas más cosas. Por eso he dicho que todo lo que aparezca en el reglamento, lo he dicho desde el principio, en muchas ocasiones lo que luego tendrá que tener es su correspondiente desarrollo en lo que corresponda, en su correspondiente expediente, dependiendo de lo que estemos hablando. Vale. Luego, sobre el tema de las actuaciones no discriminatorias, que bueno, es algo bastante obvio, pero también se incluye, ¿quién considera en última instancia si una actuación pueda ser o no discriminatoria? Porque creo que es algo muy subjetivo, ¿no? Como hemos visto en alguna ocasión, bueno, Ivonne hacía alusión a un debate que tuvimos, si no me equivoco, fue en noviembre, en la comisión de octubre o de noviembre, o en las dos, porque bueno, había habido una actuación en la que nos surgían algunas dudas y sí que tuvimos la presencia pues, bueno, de alguien de la policía para poder aclararlas, pero era obvio que las opiniones eran muy distintas y que se trataba de algo muy subjetivo en el que, por una parte, sí considerábamos que podía haber sido discriminatorio y por otra no, y por la suya no. Entonces, bueno, saber cómo, al final, en última instancia, quién considera si un trato es discriminatorio o no, por mucho que venga en un reglamento, que está bien ponerlo, pero claro, luego, ¿quién decide si es o no discriminatoria una acción? Pues evidentemente dependerá del procedimiento que se ponga en marcha. Si lo que hay es una denuncia en un juzgado penal porque la persona que se ha sentido tratada de forma discriminatoria sí lo inicia, o si hay una queja o de oficio se considera que esa actuación no ha sido adecuada y pueda ser constitutiva de una infracción disciplinaria. Dependerá cómo y en qué circunstancia, vuelvo a repetir. Habrá que ver qué procedimiento se pone en marcha en cada uno de ellos. Ahí lo que volvemos a hacer es decir cómo queremos que sea, porque es una transposición que también hace la propia ley de policía y porque, evidentemente, creo que nadie querrá que su policía actúe de forma discriminatoria o arbitraria o brutal. Es decir, pero todo eso tiene su correspondiente reflejo en su reglamento disciplinario o en su correspondiente responsabilidad penal. Vale, en relación a esto, ¿se les da o se les va a dar algún tipo de formación específica sobre temas de migración, posible discriminación y demás? Porque sabemos que hay varios tipos de formación. Los agentes de policía que salen nuevos de la Academia de Policía Vasca tienen la formación que está homologada y que se considera que es la adecuada que tienen que tener para el desempeño de sus funciones policiales. Y creo que en alguna otra ocasión también hemos mencionado, aparte de los cursos que luego suele haber de formación continua en la Academia de Policía, que nuestros agentes van todos los que pueden, todas las plazas que podamos disponer siguen yendo a cursos de formación en esa materia de migración, de igualdad o de cualquier otra materia que se considere interesante para el desarrollo de la actividad policial y están formados, claro que van. Y, por otro lado, la policía local también tiene cursos propios de formación en aquellas materias que se consideran que son las adecuadas, como pueden ser habilidades comunicacionales, trato con la ciudadanía, que ya se han hecho, u otros cursos. Y, como ya hablamos en noviembre, también está pensado el que se puedan hacer otros cursos más buscando dentro de ese modelo de policía de proximidad, de aquellas formaciones que sean necesarias o de aquellos recordatorios que sean necesarios, porque os tenéis que dar cuenta que la policía tiene una formación, los nuevos policías tienen una formación con la legalidad vigente actual, están más al día, vamos a decir, en determinadas materias, los que pasaron por la academia hace muchos años no, y lo que siempre intentamos hacer es dar formaciones a modo de reciclaje o de formación continua en esas materias que se consideran policialmente relevantes en virtud de la situación en la que nos podamos encontrar general o más concreta dentro del propio municipio. Y siempre
en colaboración, como no puede ser de otra manera, con la Academia de Policía del País Vasco y, si no, por nuestra cuenta. Vale, en alguna ocasión hemos hablado de la obligatoriedad. Sí, Aurora. Al hilo de la pregunta, si me permitís. Sí, sí, sí. Si habéis leído los informes, en el artículo 6 del reglamento se recogen además los mecanismos de control de la actividad policial y en ese artículo se hace una remisión a la ley y hubo una reforma con la última modificación, con la 5ª modificación de la Ley de Policía, en la que se ha introducido una novedad importante, que son esos mecanismos de control externos a la actividad policial. Algunos ya existían, pero otros son novedosos. Y bueno, pues que nuestro reglamento lo ha acogido, digamos, de esa manera, aunque hemos hecho hincapié en los mecanismos de control internos, en el artículo 6, pero sí que hacemos una remisión al capítulo de la Ley de Policía en el que se regulan esos mecanismos de control de la actividad policial, que son el artículo 6 y siguientes del capítulo 2 de la Ley de Policía. Sí, lo he estado leyendo. Lo que pasa es que me surgía dudas sobre esa formación, ¿no? Sobre cómo luego se valora una actuación, claro, porque si alguien tiene que controlar de alguna manera, tanto desde fuera como desde dentro, alguna actuación, pues saber al final cuál es el criterio, ¿no? que se sigue y por parte de quién. Vale. Luego, sobre el artículo 16, que trata sobre el secreto profesional, me llama la atención una cosa que dice que ante cualquier petición de un medio de comunicación sobre información de ocasión del desempeño de alguna de las funciones policiales, que deberán abstenerse y derivar cualquier consulta al gabinete de prensa del ayuntamiento. ¿Qué gabinete es ese? El de gobierno, quiero decir, gabinete del ayuntamiento. Al departamento, en su caso, de prensa del ayuntamiento, al área de comunicación. Es que aquí pone gabinete de prensa, literalmente. No es lo mismo un gabinete que un área, pues no que habremos, un departamento. No habremos acertado exactamente con las palabras. Pero nunca había oído hablar del gabinete de prensa. Lo que se quería hablar es con el departamento o con el área de comunicación, que es el que tendrá la regulación entre la prensa y el propio ayuntamiento. ¿Pero esto viene por algún motivo? ¿Viene recogido también en la ley? ¿Es para proteger a los policías? Porque no, es todo lo contrario. Es para proteger que no salgan en prensa determinadas imágenes o determinados comentarios que ese agente de policía tiene conocimiento porque ha estado actuando en una actuación policial. Por eso lo han insertado dentro del artículo del secreto profesional. El micro. Por eso mismo va insertado dentro del artículo que regula el secreto profesional, para entenderlo que no se haga una revelación de información a la que tienes conocimiento por las funciones que desempeñas, ¿no? Como agente de policía. Y el gabinete de prensa es por especificar que es dentro del área de comunicación pues quien lleve el tema de la prensa. Vale, aun comprendiendo eso, que yo ahí no soy experta, ¿no? Para poder decir... Para ponerte un ejemplo, si hay una persona que se está desangrando en el suelo y el primero que llega es un policía y saca una foto, o va a decir quién es esa persona, porque la prensa le está pidiendo, oye, dame una foto del herido que lo tienes ahí, es que estoy acordándome de un caso concreto que tuvimos hace unos años. Pues para que no saquemos esa imagen, que no sea la policía el que, prevaliéndose de que él está allí en la escena del delito y amparándose en que él tiene esa posibilidad, esté vulnerando su secreto profesional, porque filtra una fotografía o porque filtra un dato o porque filtra cualquier otra cosa, o porque se lo piden y él lo pasa. Eso es lo que pretendemos regular. Vale, pero por ejemplo el tema de las fotos creo que está regulado también, o sea, no se pueden enviar fotos y demás. Igual que se regula eso, no se les puede formar para que sepan qué es lo que pueden comunicar y qué es lo que no. Entonces, sí, formados ya están. Entonces, ¿qué? Pues lo que queremos recoger, también están formados en otras cuestiones, Paula. Lo que queremos recoger es que dentro del secreto profesional, si se realiza esa conducta podría incurrir en vulneración del secreto profesional. Por principio, si quieres, incluso hasta de tipicidad o de legalidad, que quede bien claro que esa conducta no la pueden realizar. Que les quede claro eso lo entiendo,
que se les derive directamente a un gabinete de prensa, no lo comprendo. Bueno, vuelvo a repetir. Sí, es que yo voy a poner también otro ejemplo, ¿vale? Que es lo que me hace entrar en dudas por ser clara. Hace no mucho hubo una actuación en Romo, vino la policía local, estuvo también la Ertzaintza en colaboración. Estábamos 2 concejalas de esta corporación. En ningún momento la policía nos indicó que estuviéramos infringiendo ningún tipo ni de ley, ni normativa, ni reglamento, ni nada, pero luego ese gabinete, área de comunicación, decidió sacar una nota de prensa en la que se nos decía que sí estábamos infringiendo algún tipo de ley. Quiero decir con esto, si la policía creemos o creéis que van a dar algún tipo de información que no es debida, yo confío más en que si se les da una formación y se les explica qué es lo que deben o no deben decir, tanto en fotos, en información, creo que es gente bastante inteligente para saber hacerlo, van a tener la misma fiabilidad que si un gabinete de prensa, o llámesele como quiera, emite una nota de prensa y acaba acusando de cosas que no son ciertas. Quiero decir, con esto, igual la policía tiene datos más técnicos, igual que en otras ocasiones se nos ha derivado a que las áreas técnicas nos den datos concretos. Vamos a centrarnos, porque así tenemos 37 artículos o 75, sí. Vamos a centrarnos. Esa es tu opinión, muy respetable, y podrás presentar en su caso la correspondiente enmienda para hacerlo. Pero lo que no podemos es en cada aportación hacer un comentario. No, lo digo por ordenar el debate como presidenta, no lo digo ahora como proponente del caso, lo digo como presidenta. Lo que no podemos hacer es un comentario a un caso concreto de qué pasó, de qué tal. Se hacen las preguntas correspondientes, se plantean, se responden o se intentan responder bien por la parte técnica o bien por la parte política, y los comentarios de pasó o de no pasó, salvo que sean para poner un ejemplo de qué es lo que no entiendo, qué es lo que hago, no las opiniones al respecto colaterales, porque si no, no vamos a avanzar. Bueno, que yo tú has planteado, bien, te voy a responder, tú has planteado la cuestión de prensa, y lo que yo te quiero decir, lo podremos compartir o no, lo que yo te quiero trasladar es que lo que se pretende es que un agente no se dirija directamente a la prensa dándole información que tiene conocimiento por el desempeño de su tarea policial, porque si lo hace fuera de servicio, si lo hace porque pasaba por allí y habla con la prensa, no tenemos nada que decir. Mientras está en una actuación policial, no puede dar datos a la prensa de lo que él tiene conocimiento por la actuación policial. Es lo único que quiero trasladar. Y que si en la prensa se dirige a la gente, el agente le tenga que decir, no, mire, hable usted con prensa del ayuntamiento si tiene algo que preguntar con respecto a este incidente, a este evento o lo que sea. Pero no voy a poder responder yo, porque yo como agente en ese caso estoy vinculado por el secreto profesional. Sin más, eso es lo que queremos trasladar. Y agradezco las explicaciones que él se, pero igual que tú has puesto un ejemplo para decir por qué se mete esto, yo he puesto un ejemplo para decir cuál es mi duda y por qué planteo esto. Igual, mismo ejemplo, y el por qué planteo mi duda, porque no me parece del todo correcto cómo estaba expresado. Además de que desconocía que existía un gabinete, con lo cual, pues bueno. Vuelvo a repetir que no habrá sido la palabra más adecuada. No existe un gabinete, no habrá sido la palabra más adecuada para ponerlo, y en lugar de poner área o departamento, se ha puesto gabinete. ¿Vale? Entendiendo que sea dentro del área de comunicación los que tienen relación con prensa. Lo he dicho desde el minuto 1 al respecto. Entonces, sin más, lo comento por si consideráis cambiarlo, porque no está correcto también. Bueno, al final para eso está la redacción, ¿no? Que habrá sido poco afortunada que hemos dado en ese momento. Vale, dentro de, no sé si corresponde más aquí o cuando hablemos del RPT, pero bueno, lo voy a plantear. El tema de la estructura, si va a ser algo de RPT, mejor lo planteas en la RPT, porque aquí no te vamos a sobre el tema poder del grupo y subgrupo, lo llevo a organización, sobre cómo está establecido. Sobre cómo está establecido, lo puedes preguntar aquí, porque es reglamento, pero no luego el desarrollo que vaya a tener, porque ya he dicho desde el principio que eso tendrá que ir a la RPT. Me estoy ciñendo al texto del reglamento, no en ningún caso a la RPT. Pues vale. Vale, que dentro de la estructura establecida, por ser concreta, en el artículo 20, en el apartado 2, por saber si es correcto, dice que la escala de inspección y la escala básica, ambas se encuentran en el grupo C, en concreto en su grupo C1. Aún haciéndose separación entre ambas. Entonces, ¿pasan a no tener diferencias en cuanto a la retribución básica o cómo funciona? Luego entiendo que habrá una variación en cuanto a los complementos según las funciones. Bueno, por saber
un poco cuál es el criterio. Esto lo recoge el artículo 118 de la Ley de Policía y ahí se dice en el 118.2, apartado C, que las escalas de inspección y básica se clasifican ambas en el grupo C, subgrupo C1. Es transposición pura y dura de la ley. Vale, eso Como no es puede justo ser lo de que otra pedía. forma, claro. Vale, me lo imaginaba. Vale, luego en varios apartados hacen mención al comité de calidad. ¿Cuál es su cometido? ¿Emiten también informes de calidad, imagino? ¿Evalúan algún aspecto más? Bueno, ¿cuál es su función? Se hace alusión en varios, no he dicho uno concreto porque hay varios. Entonces, hablan de la composición del comité de calidad, de su funcionamiento, periodicidad, pero hablan en varios artículos. No sé si es en el artículo 21 o 22, pero bueno, está nombrado en varias ocasiones. Pues si no concretas más, así con eso que dices, yo no te puedo responder. No sé, Aurora. No, Porque, por ver el contexto al claro, que se refiere. 21 no lo veo. No, en el comité de 21 no calidad. está. Bueno, pues si quieres pasamos y ya va, si luego eres capaz de concretar más, si quieres la respuesta antes del pleno, pues te damos la explicación correspondiente. Vale, pero el comité existía, ¿no? Hasta ahora. A No ver. es nuevo, no es un órgano nuevo, ¿no? A ver, hay un comité de calidad porque nosotros tenemos sometidos determinados procedimientos a un procedimiento de calidad, de normas ISO, y hay un comité de calidad, pero es que eso no sé qué tiene que ver con el reglamento. Eso es lo que quiero decir. Si nos dices en qué artículo está, lo podemos hacer, pero si Igual no lo entre veo las difícil. funciones, quizás de alguno de los puestos. Claro, es que tiene que ver precisamente con el reglamento porque lo nombra en varias ocasiones Sí, dentro del reglamento. Bien, Eso es lo pero que me estoy ciñendo. Bien, solo te digo que si nos dices en cuál, bien, pero si no, el comité de calidad hace referencia, tú me has preguntado si existe, te he contestado que sí, y si la pregunta concreta, si me dices cuál es, te la puedo responder. Sí que hay un comité de calidad y sí que tenemos unas normas ISO. ¿Y quiénes lo componen? Lo componen las personas que hasta ahora formaban parte de la plantilla, y seguiremos manteniendo ese comité y lo tendremos que ir, vuelvo a repetir, con su expediente correspondiente, en virtud de la nueva estructura, lo tendremos que ir adecuando, que es lo que he dicho desde el principio, que esto nos va a suponer muchos cambios internos dentro de la policía porque nos vamos a dotar de otra cadena de mando y con otras funciones. Aquí, el 25, por ejemplo, el 25.4. Sí, si la pregunta es que si existe, es lo que dice que sé lo que está explicando ella. Sí, mi pregunta era si existía hasta ahora y cuáles iban a ser sus funciones, nada más. Sí, sí existía, sí. Vale, y que sus funciones, me imagino que es llevar a cabo el tema de las normas ISO, su aplicación. Eso es. Vale, simplemente eso. Pero el comité como calidad quiero dejar bien claro que no tiene su reflejo como tal, como órgano ni como estructura dentro del reglamento. Se mencionará, pero no aparece como tal. Comité de calidad, ¿lo compone? No, porque no es objeto este reglamento de ello. Vale, si me surge alguna duda más en concreto de un artículo sobre este tema, os la haré llegar. Vale. Vale, en cuanto al artículo 25, cuando habla de las funciones del subcomisario o subcomisaria, pone en el punto 8 que una de sus funciones es conocer propuestas de mejora con el servicio que plantee el personal de policía, así como las inquietudes que pudieran plantear. Entonces, entendemos que esto también se ha hecho hasta ahora, que es algo normalizado y que no solo por parte de una figura similar a esta, sino que también luego le habrá llevado la parte sindical a la mesa de negociación, ¿no? Aparte. Pero bueno, saber más que nada qué compromiso adquiere esta figura del subcomisario o subcomisaria cuando se le trasladan, porque pone conocer esas propuestas de mejora, pero aparte de conocer, le conlleva algún tipo de compromiso, las tiene que trasladar a algún sitio, tiene que obrar algún informe o con darse por enterado o enterada es suficiente. Digo por cómo está redactado dentro del reglamento en ese artículo. Sí, es dar la posibilidad de conocer cuáles son esas inquietudes y luego se tendrán que tramitar, dependiendo cómo sean, a través de los órganos que vayamos creando de estructura, de la nueva estructura. Daros cuenta que hasta ahora no teníamos un subcomisario ni una subcomisaria,
porque la jefatura nuestra se quedaba en un rango de oficial y todo de lo que hay para arriba vaya es nuevo y es lo que tendremos que ir creando y tendremos que ir articulando los procedimientos internos, como tenemos otros procedimientos, para ver cómo encauzamos todas esas funciones y cómo las desarrollamos. Es lo que llevo diciendo desde el principio de la explicación. Sí, y lo comprendo, pero no habiendo todavía esos procedimientos tan concretos Claro, como ahora este es el estamos marco hablando, general. Claro, en ese marco general se me quedaba un poco corto el hecho de conocer las propuestas, ¿no? Luego no sabía muy bien en qué derivaba, pero bueno, espero que esto luego se tenga en cuenta y que dentro de esos procedimientos pues, se pueda dar un cauce. Vale, y luego sobre el tema de la segunda actividad y el servicio activo modulado, en las páginas 36 y 37… Esas preguntas… ¿También lo llevo a organización? No, te iba a decir, esas preguntas, tal y como está recogido en nuestro reglamento, es transposición de lo que dice la ley de policía. Ahí no hemos hecho ninguna variación. Ha sido objeto de mesa de negociación todo este tema y, por lo tanto, si son cuestiones concretas, como veo que tus preguntas son bajando más de lo que aparece en la propia redacción, sino en lo posterior, yo prefiero que las lleves a organización. Te las van a poder responder mejor. Porque nosotros lo que hemos plasmado es tal y como aparece en la ley de policía. ¿Incluidos tema de complementos de destino específicos y demás? ¿Tiene todo? No, eso tendrá que ir el expediente que lo regule, si el expediente de personal que regule la norma que dice cómo vas a tu complemento, cómo vas a tu segunda actividad, con qué complemento y demás. Eso va más allá de lo que dice el reglamento y eso está en el expediente de organización desde personal y ha sido objeto de mesa de negociación. Vale, sabía que había sido objeto de la mesa de negociación, pero es que ciñéndome exclusivamente al reglamento, en los artículos 49 y 50 sí que habla del tema de los complementos específicos y de destino, cuando se cambia de actividad y cómo es de destino y demás. Entonces, por eso quería preguntarlo aquí, porque es del texto del reglamento. Pero si quizá es mucho bajar a lo técnico y ya es casi unido con la RPT, aunque es algo que está nombrado dentro del reglamento en esos artículos concretos, pues… No sé, por saber, pero no es me corresponde. Porque es tal y como está, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, está Aurora? recogido como está dice la ley de tal y como policía. está, como la ley de policía, o sea que ahí no hay nada más que decir. Y luego lo que habrá que bajar a tierra en su correspondiente expediente, pues tendrá que ir a mesa de negociación y en su caso al expediente correspondiente que vendrá a propuesta si tiene que llegar a pleno, como es el caso de parte de lo que ahí está, que se trae en la comisión de organización. Que es donde da cuenta el Departamento de Personal. Lo tienes, Paula, en el artículo 86 de la Ley de Policía. Vale, gracias, Aurora. ¿Más preguntas, Paula? Vale, es que ricasco. Bueno, pues si no hay más preguntas, pasaríamos a votar. ¿Votos a favor? EAJ, PNV, PSE, Euskadiko Esquerra. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votos en contra, ninguno. Y abstenciones, el Grupo Popular, el Carrequín Podemos y H. Bildu. Bueno, por lo tanto, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es la información general del área. El 3.1 son los presupuestos participativos del 2021. Ainhoa. Eskerrik asko. Bueno, quisiera ampliar o completar la información que ya di en la comisión del pasado 18 de junio, en la que bueno, ya informé de que la segunda fase de los presupuestos participativos se desarrollaba del 16 al 26 de julio. En esa ocasión comentamos que sería con los buzones, las urnas en la SOAC abiertas en ese momento y que intentaríamos que en la medida que fuéramos o se fuesen abriendo más edificios municipales, poder ampliar esa oferta de urnas. Efectivamente, se ha ampliado a Fadura, a la RKE y a Villamonte. Bueno, por supuesto, los canales siguen siendo los canales telemáticos también. Y ya por último, comentar, aunque ya son públicos, los proyectos que han pasado a la segunda fase.
Han pasado a la segunda fase 8 proyectos que han sido, con el respaldo o a propuesta de la ciudadanía. Y los leo, que son catálogo de recursos contra la soledad no deseada en las personas mayores, zonas de esparcimiento para perros, ascensor en la música escolar Andrés Isasi de las Arenas, ampliación de la red de Bidegorris, renovación del Parque Infantil de Santana, una campaña de sensibilización, apoyo y fomento del consumo en comercio local, el alquiler de bicicleta pública eléctrica y aparcamiento seguro con puntos de recarga para la bicicleta y VMP, vehículos de movilidad personal privados, y, por último, reformas en el aula de cultura de Villamonte. Y, en principio, si no hay ninguna pregunta, esto es lo que quería informar. Bai, Ion. Aurreko urteetan, gu jasotzen genuen Excel batean jasotako proposamen guztiak. Eta hor ikus genezaken zenbat proposamen jaso ziren eta proposamen horiek zelan formulatzen ziren. Oraingoan ez dugu jaso. Eta egia esateko niri pertsonalki oso bitxia iruditzen zait. Badakigu ja aldez aurretik ere zuek nolabait esateko jendeak proposatzen zuena berrinterpretatzen zenutela eta proiektu bezala plazeratzen zenuten. Oraingoan bitxia iruditzen zaigu, nik oso zalantzan jartzen dut, inork eskatu duenik, un catálogo de servicios contra la soledad, horrela. Hori inork. Eskatuko dute beste zerbait, eta zuek horrela interpretatu duzue. Gero beste batzuk ikustitzaket horrelako izan daitezke. Baina, benetan, eta horregatik eskatu nahi dugu jasotako, lehen jasotzen genuen Excel hori, hau da, jasotako proposamen guztiak eta proposamen horiek izan dituzten valorazioak eta proposamen horiek zenbat jende planteatu ditu. Baina horiek arraroak egiten bazaizkit, bitxia iruditzen zaitere, baita ere, adibidez, aurrekontuetan, aurtengo aurrekontuetan onartutako prozesua berriro sartzea 2021 garren urteko aurrekontu parte hartzaileetan, zehazki txakurrentzako parkea, esate baterako, eta bitxia iruditzen zait, batean, herri honetako jendeak zenolako ezagutza maila daukan udalaren beharren inguruan. Osea, zeini bururatuko zaio, nik benetan esaten zuen, nik kalean galdetzen baldin badut, zuk zer egingo zenuke udal honetan, ze konponduko zenuke, 100 pertsona topatuta, nik benetan, igual erratuta dago naiz, ez dakit baten bat topatuko nuke, esango lukela, beharrezkoa dela Villamonteko kulturretxean barne erreforma. Hori oso bitxia iruditzen zait. Orduan, eskatuko genuke hori, azken finean, bere momentuan uste genuen, eta segitzen dugu, gauza bera pentsatzen, aurrekontu parte hartzaileak nolabait esateko burua torren hitza gogorra da, baina, zuen interesen moldatzen duzuela eta ez direla benetako aurrekontu parte hartzaile batzuk, eta oraingoan are gehiago, segero bestetan ikusten dut, beti ere aurrekontu parte hartzaileak bat datoz, urrengo urtean egin dituzuen gauzekin. Eta oso bitxia da, badakit gehiengo nabari batekin irabazten dituzuela hauteskundeak, baina ez dut uste, herritarrekiko gauza zehatz batzuetan horren besteko sintonia egongo denik. Eta oso bitxia iruditzen zait. Resumía que antes recibíamos una relación de todas las propuestas recibidas con la valoración que tenían por los técnicos, cuáles se desechaban, cuáles no, por qué motivo y cuántas propuestas se recibían. Sabemos de antemano, porque lo hemos visto en otras ocasiones, que lo que hacéis es reinterpretar las propuestas de la gente y formularlas a vuestra manera de forma que se adecue a vuestros intereses. A mí se me antoja muy difícil pensar que nadie ha pedido un catálogo de recursos contra la soledad en las personas mayores. Así. Se me hace muy difícil pensar. Igual estoy equivocado, se me hace muy difícil. Se me hace muy difícil entender por qué incluís en los presupuestos participativos del 2021 algo que está aprobado en los presupuestos del 2020, como es el parque de perros. Por otro lado, lo incluís con una dotación menor. Se me hace muy difícil entender ese nivel de sincronía tal que coincide siempre que los presupuestos participativos coinciden con los proyectos que tiene el equipo de gobierno. O sea, me hace más pensar que se trata de una manipulación de esos presupuestos en vuestro beneficio. Pero es que luego ya lo que se me hace muy raro, y si estoy equivocado lo diré, pero se me hace muy raro, por eso pido conocer todas esas propuestas, es que a la gente se le ocurra pedir la reforma interior del aula de cultura de Villamonte. Coincide muy bien en el tiempo cuando habéis modificado el aula de cultura, habéis sacado las instalaciones a Musique Barri, cuando habéis cerrado la instalación, la sala de
la sala de exposiciones de Torre, todo eso coincide muy bien. Y de repente a la gente se le ocurre pedir, y no solo que a uno se le ocurra, que puede ser, me extraña, se le ocurre hasta el punto de ser una de las 7 propuestas más realizadas por la ciudadanía en Getxo. Pues me extraña. ¿Para qué os voy a mentir? Me extraña. Igual es que soy muy escéptico. Entonces sí que querría recibir eso que recibíamos antes, que es las propuestas que se han recibido, cuántas propuestas han hecho de cada una, el apoyo que se ha hecho, cómo se han reformulado esas propuestas, cómo se pasa de apoyo al comercio local a hacer una campaña de sensibilización hacia el comercio local, por ejemplo, cómo se pasa de apoyo a las personas mayores en soledad a hacer un catálogo de tal no sé qué de personas mayores, porque puede haber otras formas de apoyar a las personas mayores. Entonces, querría recibir eso para ver las valoraciones de los técnicos, los apoyos que ha recibido con esta propuesta y igual incluso podéis demostrarme que estoy equivocado y muchísima gente está preocupadísima porque el interior del Aula de Cultura de Villamonte está sin reformar. Bien, escuchadas las opiniones del señor Rodríguez, pues bueno, decir una de ellas la ha contestado él mismo, la sintonía de la ciudadanía con los proyectos del ayuntamiento o del ayuntamiento con la ciudadanía. Pues es que está respondida. Claro, por eso estamos gobernando aquí, en el ayuntamiento, entre otras cosas. La sintonía es total, con 16.000 y pico votos, y la sintonía será hacia los 6.000 y pico votos que tiene el grupo de H. Bildu. Esa es la sintonía. De todas formas, con relación, por ejemplo, un ejemplo, no voy a ir a contestar punto por punto, pero el respaldo de las reformas del Aula de Cultura, pues claro que tienen un respaldo en la ciudadanía. Y es más, en noviembre hicimos un Getxo Txukun en el barrio de la Humedad y una de las cosas que se pide es el Aula de Cultura de Villamonte. También entonces, y ahora otra vez. Entonces, a ver, no nos hemos inventado nada. Es lo que dice la ciudadanía. Eso es un proceso participativo. Escuchamos a la ciudadanía. Y claro que los proyectos que han salido aquí son los proyectos que más respaldo tienen. Con eso no quiero decir que haya otras propuestas, otros proyectos, que sí es cierto que, por ejemplo, cuando la ciudadanía, y muy respetable, hablan de arreglo en tal calle o arreglo en tal otra, sí, se han recogido, pero por la parte técnica, y todo esto ha sido valorado por la parte técnica, claro, responden que ya hay un calendario, que ya hay partidas presupuestarias para arreglar las calles. No es que haya habido una propuesta de hacer una zona de esparcimiento, de juegos, de tal, en tal zona del municipio, no, es arreglo de la calle X. No sé si me estoy explicando. Entonces, eso la propia parte técnica ha descartado llevarlo como proyecto, porque ya se viene haciendo. Y es uno de los criterios del proceso participativo. Y en general, no sé si he podido dar respuesta a todas esas opiniones, y con el tema del Excel, de las propuestas y de los respaldos, pues se hará llegar. Se realizará en el área y, bueno, se realizará. Están ahí, está el Excel, y se os hará llegar. Lo único que, aparte de la ironía, lo único que queremos comprobar es eso. Tenemos 6.100 votos. Dudo que las 6.100 personas que nos votan a nosotros estén 100% de acuerdo con nuestras propuestas. 100% con todas nuestras propuestas. Es una fortuna la que tenéis en el PNV, que todos los que os votan están 100% de acuerdo con todo lo que vosotros proponéis. Con todo, y además en tiempo y forma. Coincide en el tiempo, en las necesidades del ayuntamiento. La verdad es que tenéis a la ciudadanía muy educadita en ese sentido. Es de agradecer, pero agradeceríamos ese Excel para comprobar que estamos equivocados. Bien, escuchada nuevamente la opinión del señor Rodríguez, pues... Barkatu. Decía que si no había más cuestiones por parte del señor Rodríguez, Paula Amieva pedía la palabra. Sí, gracias. Nada, dos preguntas muy concretas. Una, dentro de las zonas donde se podía votar de manera presencial, en la SOAC sigue figurando la casa consistorial
se ha quitado en medio de este periodo, que si es hasta el 26 y se ha retirado la semana pasada, pues por saber si se va a actualizar, porque figura en el formulario, figura en la nota de prensa, sigue estando dentro de Gobierno Abierto, en participación. Y la otra pregunta muy concreta es ¿qué es ese catálogo sobre servicios para personas en soledad para que cueste 22.000 euros? Respecto a la primera parte de tu intervención, es que no hay nada que retirar de la información. La OAP del Ayuntamiento está cerrada, pero la urna está en el hall del Ayuntamiento. Sí. A ver, Paula, en relación a esto es la forma que se leyó desde el área. Es cierto que uno de los puntos o de los temas que hoy en día más en auge está es que todos y todas, independientemente de la edad, pero los medios de comunicación se traslada la situación de la soledad no deseada, ¿vale? Es un tema que está muy en auge y desde luego la percepción y los datos que tenemos nosotros en el área es que cuando se les pregunta a las personas, cada una tiene diferente enfoque de qué entiende lo que es la soledad no deseada y sobre todo en las personas mayores. Lo que sí que nos está pasando en el área, bien a través de las asociaciones de personas mayores o de otros agentes, ¿vale?, de ciudadanía, es que efectivamente se hacen interpretaciones muy diferentes. Pocas veces se llega a la conclusión que es más un estado emocional que un estado físico. Sí que se engancha muchas veces en relación a la percepción que podemos tener de un vecino o de una vecina por lo que un tercero interpretamos de cómo lleva su vida, que eso no significa que esa persona realmente se sienta sola y viva una etapa de su vida en soledad, ¿no? Entonces, a través de esa situación y de lo que se está trabajando en otros niveles de la administración y en otros espacios y de foros, pues hemos intentado darle forma en el área. Precisamente, es verdad, no existe un ítem en concreto que hablase cómo hay que abordar, ¿no? Queremos apoyo a la soledad, decían algunos. Teníamos que interpretar que evidentemente es la soledad no deseada. A nadie le vamos a obligar a que esté en una situación que nos parezca a los demás, que es como tiene que vivir su vida, sus relaciones, etcétera, etcétera. Es cierto que había otros que especificaban soledad no deseada, ¿vale? Bueno, pues en esos inputs que habían llegado, que no me acuerdo, comentasteis una vez que habían sido 22, 20 o 25, o sea, un número de esos. También es verdad que en el área se comentó, ojo, pues parecen como muchos, pero claro, también hay que tener en cuenta en qué momento aparece en el tema de los presupuestos participativos la presentación de ellos, ¿no? Si acudíamos a los medios de comunicación y tal, pues había un auge que se había empezado a hablar de eso, lo cual la ciudadanía está sensibilizada hacia un tema que en verdad no está todavía muy canalizado y muy determinado ni cuáles son los parámetros en los que hay que trabajar, que se está trabajando en ellos, pero había que dar respuesta a esa inquietud que había en la ciudadanía de derecho. Con el presupuesto de esos 22.000 euros, efectivamente, es una cantidad que había que concretarla. Para unos era mucho, para otros era poco. Particularmente, pienso yo que es una cantidad muy discreta para todo lo que todavía hay que sacar en Guecho y en otros municipios. Bueno, había que dar un primer paso y así se contempló en el área. Se tomará como referencia las asociaciones de personas mayores si es que quieren trabajar desde ese concepto y evidentemente hay que tocar ¿cómo se dice? Otros campos, porque también tenemos que visualizar que, por ejemplo, en Guecho tenemos un importante número de asociaciones que no están especificadas en personas mayores y, sin embargo, el número de personas mayores que toman participación en esas asociaciones es de edad de más de 65 años. Y esa parte también computa como personas mayores, no porque su afición sea o su hobby o donde se sienten satisfechos y satisfechas sea en el mundo cultural, en el de la danza, en el del euskera, etcétera, etcétera.
¿vale? Entonces, tampoco hay que visualizar solo el tema del envejecimiento o de la soledad no deseada fuera de los parámetros. También quiero decir que no se pueden absorber desde otras asociaciones culturales o agentes activos del municipio. Es un primer paso a, bueno, pues a una especie como de actitud y de reflexión que no solo en Getxo, sino en diferentes ámbitos está encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar el porcentaje de personas que no un tercero le definimos que está en soledad, sino que esa persona se siente en soledad? Que no es tanta la gente que lo reclama, sino que esto viene empujado por lo que vemos terceros o que ven terceros, ¿eh? Vale, no, agradezco mucho la explicación y coincido completamente con que es necesario aclarar qué significa la soledad no deseada y atenderla. Pero, por otro lado, no entiendo que si estamos hablando de 22 o 25, aunque sean 50 peticiones, hoy estamos hablando de los presupuestos participativos y de lo que ha pedido la gente, asociaciones, agentes. Entonces, a mí la verdad es que, como decía Ivonne, también me cuesta pensar en qué momento ha salido esto como propuesta dentro de los presupuestos participativos. Ojo, no estoy diciendo que no haya que atender este tema, que no sea prioritario, que creo que incluso no habría ni que esperar a que aparezca esto en unos presupuestos participativos, ni que desde el área tengan que darle forma para que aparezca dentro de la lista, sino que esto hay que atenderlo sin más, no que esperar a que se vote o no se vote, porque si esto luego la gente vota y no es lo más votado, no se puede dejar sin atender. Yo creo que en eso vamos a coincidir, que es algo a atender sí o sí, esté en auge o no esté en auge, ¿no? Entonces, pregunto por saber, porque está, si no me equivoco, en el primer puesto de la lista que se ha puesto para votar y los 22.000 euros para un catálogo pues me resultaban pues quizá una cantidad llamativa, pero claro, aclarando que no soy una persona técnica, no sé cómo se va a hacer, de ahí mi pregunta, porque me parece bastante elevado y bueno, porque al final la zona de esparcimiento de perros cuesta 12.000 euros y de repente un catálogo 22.000, bueno, pues parece raro, ¿no? El cómo se computa ese gasto. Por eso pregunto cómo se va a hacer o en qué se está pensando para haberlo valorado en esa cantidad y sobre todo ponerlo tan arriba en la lista de proyectos dentro de los presupuestos participativos. ¿Por qué va el primero? Va el primero por respaldos, por número de respaldos. Así de claro. Va el primero, pero eso no quiere decir que la ciudadanía lo vaya a elegir el primero. La ciudadanía tiene que votar de 1 a 8 lo que le parezca mejor, lo que le parezca menos interesante. Y además tiene que votarlos todos, de 1 a 8, en importancia, en respaldo, en lo que sea. Pero que ese está ahí en el número 1, no porque sea el mejor ni el peor, sino porque ha sido el que más respaldos ha tenido, ¿eh? ¿No acabáis de comentar que había 22 o 25 solicitudes? Sí. Eso es sí. lo que más... Pero entonces, ¿cuánta gente ha participado? Pues a ver, hay un informe publicado ya sobre la participación, sobre todo lo que se ha participado. Está el informe en la web, ya lo dije en la comisión anterior. Vale, pero eso, había gente que hablaba de la soledad de un tipo o de otro y este es del área donde se ha decidido el tema de que sea un catálogo. Igual que en otras propuestas se habla de una cosa o de otra que también le habrán dado la forma que haya correspondido. Pero en este caso de la soledad es que las propuestas son así. Asistencia a las personas mayores que viven solas. Eso dice un ciudadano o ciudadana. Sí. Otra persona, acompañamiento a las personas mayores que viven solas. Otra, asistencia y acompañamiento de los mayores que están solos. Otra, plan de intervención sobre el colectivo de mayores en soledad no deseada. Otra, dedicar una parte de los presupuestos a la precariedad y la soledad en las personas mayores. Otra, trabajar para evitar la soledad de la gente mayor. O sea, eso es lo que hemos recogido, eso es lo que escribe el ciudadano o ciudadana. Perfecto, pero eso, un plan, medidas, un catálogo. Bien, bueno, pues agrupando todas esas propuestas de la ciudadanía, lo que ha hecho es el área de envejecimiento activo ha sido titular. A ver, titular, da lo mismo, me parece a mí, que hablar de un catálogo o hablar de, como dice aquí, un proyecto, pues proyecto de soledad en personas mayores o de soledad no deseada en personas mayores o catálogo de recursos.
Yo solo una cosa, Paula. Del área de envejecimiento activo, pues no sé si corresponde justo a esta comisión. Porque nos va a poder o vamos a poder tener opiniones sobre una zona de esparcimiento para perros o tal, y tampoco será en esta comisión donde lo tengamos que tratar, la valoración técnica de ese proyecto. Lo entiendo, pero también hablando de proyectos de los presupuestos participativos, que es lo que estamos abordando, yo pensaba que era interesante también saber el fondo de cada una de las propuestas a la hora de después de votar. O sea, yo como ciudadana me gustaría saber en qué consiste, porque he leído el folleto y vienen en una frase, no pone después una explicación de en qué consiste, qué es lo que va a contener, en este caso el catálogo, o me da igual, cualquiera de las otras propuestas. Quiero decir, me falta información de cada una de estas propuestas para poder decidir, para mí, cuáles son prioritarias, unas por encima de las otras, porque sé cómo se vota y me gustaría tener más información. Por eso aquí pregunto sobre los presupuestos participativos, en qué consisten las propuestas. Si luego queremos ahondar en temas de envejecimiento activo, si nos quieren explicar más cosas en otra área, perfecto. Yo me estoy ciñendo a lo que estábamos tratando, que son las propuestas de la fase en la que estamos. Gracias. ¿Alguna cuestión? No sé si Arantxa quería decir algo o no, si tiene alguna cuestión con respecto a esto, ¿no? Porque nos estamos alarmando. Sí. Micro. Sinceramente no pensaba participar, pero después de ver un poco esta historia, sin poner en duda que se haya hecho muy bien y sin poner en duda, yo qué sé, si efectivamente coinciden o no coinciden con los planes de unos y otros, nos estamos dando cuenta de que estamos hablando y que llevamos mucho tiempo hablando en una cosa donde solamente han participado 559 personas y somos 80.000. Es decir, no le estamos dando una importancia bárbara a lo que hemos conseguido. No es un fracaso absoluto los presupuestos participativos cuando solamente ha participado una parte tan pequeña de la población, porque estamos tratando una cosa como si hubiese intervenido aquí el 80% de la población. Lamentablemente, me parece lamentable, solamente intervenir 559 personas. No sé qué tanto por ciento es de la población, pero creo que es muy pequeño. A partir de ahí, lo primero que tenemos que pensar no es tanto en qué es lo primero, lo segundo, lo tercero o lo cuarto, sino que efectivamente tendremos que ponernos las pilas y buscar otra manera de presupuestos participativos, porque definitivamente 559 personas no pueden reflejar el sentir de Guecho. Es una opinión, ¿eh? Sin más. Si no hay ninguna otra pregunta más sobre esta fase en la que nos encontramos. El micro. Decía que si no hay ninguna otra cuestión a este punto, que era el de presupuestos participativos, la fase que correspondía a esta actualmente, pasaríamos al 3.2, que es el Foro Consultivo de Empresas. Íñigo. Eskerrik asko. Bueno, voy a hacer un resumen rápido. Creo que ya adelanté en el pleno anterior, ¿no?, que se iban a reunir. Daros un poco de fechas de lo que se ha hecho y lo que se va a hacer, para que las vayáis teniendo en cuenta, aunque daremos información en cuando vuelvan las vacaciones en septiembre. La semana pasada tuvieron lugar las dos primeras mesas, que fue la de comercio y hostelería, que fue el 14 y 16 de julio. Y ya se han cerrado las fechas de celebración del resto de mesas sectoriales en septiembre. El 14, alojamientos y centros de interpretación. El 15, ocio deportivo y taxis. El 16, hostelería, experiencias gastronómicas. Eso va a ser. Vale. Y el foro consultivo en el que se reunirán todas las mesas para ver sus propuestas, que se analizarán, será el 1 de octubre. Y luego la fecha prevista, esta no está sin cerrar, pero sería entre el 15 y el 22 de octubre, sería el foro de contraste político, donde ya entraríamos la parte política a analizar sus propuestas. Simplemente para dar esa información. Vale. Eskerrik asko. ¿Alguna cuestión? ¿Ninguna? Pues entonces pasamos al siguiente punto del orden del día, que son ruegos y preguntas. Hay un ruego y una pregunta, bueno, dos preguntas en un escrito que ha presentado, tal y como consta en el orden del día, que ha presentado Elkarrekin Podemos sobre la gestión de vía pública y la actuación policial del 6 de julio en la retirada de las terrazas hosteleras.
Si te parece, Paula, ¿la lees? Sí, claro. Vale, La primera, pues, bueno, la gestión de vía pública. Solicitamos conocer el motivo de la retirada de la zona reservada para el aparcamiento de ambulancias frente a la Nagusia en Echea de Romo. Se ha contestado en territorio, que parece ser un criterio meramente de la policía, ¿no?, que es quien ha propuesto que se quitara ese espacio para una ambulancia. Entonces, bueno, no sé si aquí hay, ¿no? Eso es lo que han comentado. No sé si aquí se puede comentar algo de esto. Yo lo que puedo responder es que esta no venía o no debería venir tanto aquí, pero bueno, como sabía que se podría crear esa disquisición, decir que se ha retirado porque Vialidad la ha retirado. ¿Y por qué la ha retirado Vialidad? Pues como os habrán dicho, porque ha sido a propuesta de la policía. Lo que quiero aclarar es que con fecha 16 de junio la policía realizó, como en otras ocasiones, un informe de reordenación del aparcamiento de López de Vega que incluía la supresión por falta de uso de un reservado de ambulancias y se le asignó un número de incidencia. Posteriormente, con fecha 13 de julio, el Departamento de Vialidad, que es el que estudia la propuesta, estas y otras muchas que hace la policía, de poner un espejo, de quitar una señal o de hacer una señalización vertical u otras muchas, Vialidad comunica que se van a llevar a cabo las modificaciones planteadas porque se ve que realmente aquel uso reservado está en desuso y, por lo tanto, con la necesidad de aparcamiento que hay en Romo, se le pueda dar otra finalidad. Entonces, sin más, pero quiero decir que la policía hace en muchas ocasiones, porque está en la calle, hace propuestas de vialidad para que luego el Departamento de Vialidad las estudie y si los técnicos de vialidad ven que eso es factible o que es adecuado, pues lo asumen y ya está. Entonces, quien realiza la retirada no es la policía, sino que es Vialidad. Quiero que quede claro como el procedimiento normal. Vale. Bueno, podemos coincidir o no, eso también lo hemos debatido antes. Al final, quitar un espacio para una ambulancia, para que haya un coche más en esa calle, bueno, podemos discrepar, pero si se lleva a cabo de esta manera, pues nada. Vale, la segunda pregunta, bueno, decir que nos han hecho llegar protestas del sector hostelero porque la semana del 6 de julio parece que la policía local estaba ordenando la retirada de terrazas hosteleras por la mañana, por posible incumplimiento del horario matutino de las mismas. Y solicitamos contrastar esta información para conocer qué está ocurriendo con esto. Y quiero ampliar, nos han dicho, después de haber registrado esta pregunta, que ha habido más controles de la policía que se ha estado pasando, sobre todo por zonas de Algorta y de Bidezábal, desconozco si se ha hecho en otros espacios, donde ha estado llamando la atención a los bares para que retiraran las terrazas, incluso habiendo ya gente utilizándolas. Entonces, por saber a qué se debe este control, si ha habido algún desajuste o es que de repente todos los bares están incumpliendo la normativa o el horario que tienen establecido o qué está ocurriendo. Bueno, pues con respecto a esa actuación, decir que se ha actuado puntualmente y además en alguna ocasión antes de las fechas referidas con algún local de hostelería por quejas vecinales por incumplimiento de horario de montaje de terrazas, ya que se montaban antes de las 8:30 de la mañana, horario autorizado por la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de Espacio Público de Uso Público vinculada con la actividad hostelera y comercial. En esos casos puntuales se les ha comunicado a los titulares de los establecimientos que deben de cumplir con el horario permitido, indicándoles que no pueden montarlas antes de las 8:30. Evidentemente, si los hosteleros las montan antes y hay un vecino que llama y se está incumpliendo la normativa, pues en un primer momento, si no se es reincidente, se le recuerda al hostelero lo que puede montar y cuándo lo puede montar. También tenemos otras quejas de algunas terrazas, bueno, pues que están ampliando sin tener la correspondiente autorización, poniendo más mesas, más sillas, más utilización de espacio público. Y si un vecino llama quejándose, pues evidentemente la policía va y actúa. Vale, no sabía que había una queja vecinal, pero es que, claro, me han dicho que ha sido en dos zonas distintas, en Algorta y en Bidezábal. Desconozco de dónde ha sido esa queja vecinal, pero que ha habido quejas en Bidezábal, ha habido quejas en Algorta justo los mismos días. Es una pregunta un poco retórica porque pues, no hace falta dar tantos datos. La pregunta era la actuación policial del día 6 de julio. Sí, y esos datos son los que yo te puedo trasladar ahora.
Si ha habido más quejas o si a raíz de las quejas que se han planteado lo que se ha hecho es un recordatorio a todas las terrazas que pueden estar incumpliendo, pues ese dato ya tan concreto no tengo. Pero evidentemente la policía no lo hace de forma arbitraria, no es que sale y dice hoy vamos a realizar esta tarea, a no ser que sea una tarea planificada y que se diga, oye, se están recibiendo muchas quejas o muchos avisos, quejas o sugerencias, o están llamando diciendo que la terraza de no sé dónde abre o cierra, porque unas veces es de apertura y otras es de cierre, fuera del horario permitido. Daros cuenta que actualmente la policía está recibiendo muchas llamadas vecinales pues porque estamos muy sensibilizados con el uso que estamos haciendo de vía pública. Hay mucha gente, hay gente sin mascarilla, hay gente consumiendo, está fuera del horario, a las 8 de la mañana no me pueden poner la terraza debajo porque se me sienta gente. Entonces, se están recibiendo quejas en general de mucha actividad de lo que ocurre en vía pública. O debajo de mi casa están sin mascarilla 6 personas o están paseo por no sé dónde y tal. Entonces, eso es lo que os quiero trasladar. La respuesta creo que a tu pregunta ha sido clara y concreta. El 6 de julio pasó eso y en cualquier caso la policía tiene dentro de sus tareas el realizar las tareas de vigilancia de horarios de apertura, de cierre de actividades hosteleras, entre las que se encuentran las terrazas. No hay ninguna otra pregunta por escrito, pero abrimos ahora el turno de preguntas que podáis plantear. Habéis levantado a la vez, o sea que el que quiera. Javier. Sobre la oficina de atención al ciudadano que se ha cerrado aquí en el ayuntamiento. ¿Qué ha conducido a esa decisión? ¿No se considera una decisión, pues, sinceramente, errónea? Porque yo creo que toda la ciudadanía o gran parte de la ciudadanía tenía como referencia al ayuntamiento para poder venir a poner sus quejas, escritos, etcétera. Y sinceramente no le encontramos ningún sentido. Bueno, se ha cerrado la OAC del ayuntamiento, como en otras ocasiones, en periodo estival, se han cerrado alguna otra OAC en años anteriores. ¿De acuerdo? Y de todas formas, referente o no, la OAC del ayuntamiento, para acceder a trámites en las OAC se requiere cita previa. Entonces, todo el que llama se le indica dónde. Y las otras dos oficinas o las otras dos OAC pues, están en el centro de Algorta y en el centro de Las Arenas. Lo que ahora no te puedo dar es un dato sobre el uso que se hace de esta OAC con respecto a las otras dos. Perdón, ese dato no lo tengo ahora. ¿El cierre que se ha hecho de esta OAC de aquí es solamente en periodo estival? Ahora mismo es en periodo estival. O sea, se supone que en septiembre se vuelve a abrir. Bueno, no sé lo que se hará en septiembre, pero ahora mismo, como en otras ocasiones, se ha cerrado en periodo estival. En otros veranos ha habido otras OAC cerradas. Vale, perfecto, bien. De acuerdo, gracias. De todas maneras, la verdad que insisto en que me parece que es que toda la ciudadanía, yo creo que la mayoría, no lo sé, eso lo sabréis vosotros, pero la mayoría de los escritos y las quejas que se presentaban, me da la impresión de que la gente tenía como referencia al ayuntamiento. No sé si otras OACs tienen la misma volumen de trabajo como tenía esta, pero en fin, vale, esperemos que en septiembre se vuelva a abrir. Gracias. Vale, tengo algunas preguntas, 3. Una sobre el tema de las terrazas. Nos han llegado noticias de que todavía, bueno, nos comentasteis en la anterior comisión que había algunas que se habían concedido permiso a las terrazas de bares, otras estaban en trámite y otras se habían rechazado. Entonces, queremos saber cómo está este tema porque sabemos que hay algunos bares que están todavía esperando una contestación. No sé si continúan en trámite. Y, por otro lado,
sobre este tema y sobre el tema de las terrazas de los bares, también hemos tenido conocimiento que se van a quitar precisamente en Romo varios aparcamientos para poner terrazas. Con lo cual nos llama la atención, pues por ejemplo, eso que la policía está muy preocupada por el tema del aparcamiento, quitan lo de la ambulancia de la Nagusi en Etxea, pero luego quitan 3 o 4 aparcamientos para poner terraza de los bares. Entonces, bueno, cuando menos es curioso. No sé si me contestas o... Si de terrazas no hay nada más. Sí, de terrazas nada más. Evidentemente, en su día trajimos los datos, no tengo exactamente en este momento los datos, pero lo que sí es claro es que hay diversos supuestos. Hay supuestos que en plena situación de pandemia pidieron la ampliación cuando tenían reducido el 50%. Al pasar esa fase de desescalada, hoy en día las terrazas pueden tener lo que tenían autorizado, no tienen ese 50%. Y, por lo tanto, estamos en una situación de normalidad. Incluso nosotros, en la instrucción que habíamos sacado conforme instrucción, o creo que era decreto, ¿verdad? Era decreto, Larraitz. En el decreto ya habíamos dicho que en aquellos supuestos que en lo que tenían autorizado les entraba alguna mesa más y se podía mantener la distancia de 2 metros de mesa a mesa o de mesa o grupos de mesas, podían ponerlo. Y, por lo tanto, han podido ponerlo, y luego nos encontrábamos con la situación de personas que no tenían terraza y que habían solicitado poner la terraza, con lo cual también ha seguido su procedimiento de concesión de nueva terraza. Con respecto a las ampliaciones, había algunas que fueron denegadas, por ejemplo, todos los lugares singulares fueron denegadas porque se entendía que no había posibilidad en su momento, conforme a lo que decía el decreto, que todo lo que se ocupara de vía pública, además de ampliación, tendría que darse para el espacio público, y había sitios en los que era imposible. Dícese muchos lugares singulares que están recogidos como tales en la ordenanza, y por eso se les había denegado. Y luego había otras en las que piden una ampliación de terraza de la que tenían, porque ya tenían terraza muchas de ellas, y lo que piden es una ampliación de terraza, y se está tramitando como ampliación de terraza que es. Y en algunas ocasiones lo que se está haciendo es ocupar, como en otros municipios, esa vía pública, esa vía que en estas ocasiones suele ser calzada, siempre y cuando el informe de infraestructuras determine que eso es posible. ¿Por qué? Porque dependiendo de la circunstancia, de la idiosincrasia que tenga ese bar en esa ubicación y donde pida su ampliación, si se ve que por razones de vialidad es posible esa ocupación y se permite de forma más fluida el tránsito peatonal o el itinerario peatonal, se les está concediendo. No es que a la policía se le ocurre, sino que eso viene por el procedimiento de terrazas y se va viendo cómo es posible o no es posible, previo informe de vialidad. Entonces, en esas fases están. Sí que hay, creo, 2 terrazas, porque a mí me preguntaron por 2 terrazas, me interesé por ellas, no voy a dar ahora los nombres, en las que faltaba todavía el informe, las habían presentado hacía tiempo en un caso y no estaba todavía el informe. Y otra segunda, que no la había presentado formalmente, había hecho una consulta telefónica, pero no la había presentado formalmente. No sé si estamos hablando de las mismas, pero por respeto a esos hosteleros no voy a dar los nombres aquí. Entonces, y se le trasladó que si no hacía una petición formal, pues por mucho que había hecho consultas y se le había respondido en varias ocasiones telefónicamente, pues no se podía iniciar el expediente, porque el expediente administrativo tiene que ser por una solicitud de utilización de esa vía pública y de colocación de esa terraza. Lo que hemos pretendido en la medida de lo posible, pues porque somos conscientes de cuál es el tejido comercial y empresarial que tiene nuestro municipio, que es lo que tenemos y que creo que todos somos claramente conocedores. Y por lo tanto, lo que hemos pretendido es si con esa utilización de esa vía pública podemos de alguna forma facilitar esa situación económica de ese hostelero o hostelera en este caso, y no supone un entorpecimiento para el tránsito tanto rodado como para el tránsito peatonal, pues concederla en aras de beneficiar esa promoción económica. Bueno, yo concretamente un par de ellas que conozco en la zona donde vivo, concretamente en una que tampoco te voy a decir el nombre
públicamente, si quieres luego lo comentamos, pero bueno, sí que me consta, no ha sido una consulta telefónica ni mucho menos, de hecho se viene solicitando desde hace años, concretamente últimamente en los meses de después de la pandemia están poniéndoles o dándoles largas, digamos, sin una contestación ni positiva ni negativa, simplemente les, oye, que falta no sé qué papel, pues venga, este papel, el otro papel, no sé. Claro. Bueno, Hablamos, llevan si tiempo, quieres, entonces... luego, si quieres, por la hora que es... Vale, lo comentamos, pero... De ese caso concreto hablamos, pero evidentemente, si el hostelero, cuando presenta su solicitud, no presenta toda la documentación en regla y necesita X documentación y no la presenta, claro que se le requiere. Vale, yo de todas formas... Para agilizar, en lugar de requerírsele, aunque formalmente se le requiera, se le requiere también telefónicamente para que vaya agilizando el trámite, porque si no se dilata en el tiempo. Si se te pide que tienes que presentar un plano con tal y no lo presentas, claro, te lo pedirán X veces. No, te darán por desistido. A ver, yo les he hecho las fotocopias. Yo en la librería, quiero decir, o sea, llevan con este tema un montón de tiempo, planos, arquitectos, demás. Entonces, me llama la atención que el trámite siga... De ese caso concreto, si quieres, hablamos luego. Perfectamente. Agilizar, porque si no son 1:20, llevamos casi una hora de retraso. Otra de las preguntas que tengo es sobre el tema del Getxobono. Se nos habló que se iba a hacer nos enteramos también por prensa que se iba a hacer una segunda campaña de adhesión a comercios y hostelerías y hosteleros para que se adhirieran a la campaña y ha funcionado, creo que estaba abierto del 3 al 17 de julio y bueno, eran por si tuvierais datos de saber cómo ha ido esta segunda campaña, si ha resultado más favorable, si ha habido más adhesiones. Sí, voy a buscarlos por aquí. Si queréis puedo volver a hacer la siguiente pregunta mientras busco a Íñigo. Vale, creo que en total hay 234, o sea que habría unas 35 o 40 más por ahí en esta adhesión de 2 semanas. O sea, en total son unos 240. Había 200 pocos en la anterior y ahora son rozando los 240 los que están inscritos. De todas formas sigue siendo un poco un número bastante bajo, como tenía que haber sido. Creo que lo tenéis en cuenta, que sabíamos que se había inscrito poca gente, pero así todo sigue siendo poca gente. Creo que hay que reflexionar mucho sobre cómo se ha hecho las cosas. Eso se está debatiendo también en las mesas de trabajo, en las anteriores, y se seguirá debatiendo y seguimos en contacto con ellos pues, para analizar la situación. Vale, y bueno, la tercera pregunta también, no sé si Kelche me puedes decir tú, en realidad es sobre varias quejas que hemos tenido, concretamente sobre, bueno, puedo hablarte de una calle o de un bar en concreto, porque en Romo existe una calle donde siempre ha habido, bueno, pues más gente, digamos que unos problemas con ciertos bares, pero es que últimamente uno de ellos hay bastantes problemas. Hace poco hubo una actuación policial donde, aparte de policía municipal, se presentó también como 4 coches de la Ertzaintza, no sé si era por una pelea, por alguna historia, a las 4 de la mañana. Cualquier hora es igual. Es verdad que viernes, sábado, pues sabemos que puede haber más gente, más barullo y bueno, pues los vecinos aguantan un poco más, pero es que últimamente un martes, un lunes, da igual, a todas horas hay bastante jaleo con este bar que te comento. Siempre ha habido, es una zona de bares y de jaleo y de gente igual más joven, tal, pero es que con este bar suele haber últimamente bastantes quejas. No sé si tenéis conocimiento del bar que te estoy hablando o... Pues, si no me das el nombre no lo sé, pero bueno, si prefieres, en lugar de hacerlo aquí, darme el nombre... Ah, vale. Sí, hombre, lo puedo dar, lo que pasa es que igual públicamente no... En cualquier caso, lo que te puedo trasladar es que somos conocedores, creo que
desde la policía de aquellos bares que pueden ser más conflictivos, y no a veces el bar, sino la gente que se arremolina y que consume en la zona externa del bar, y lo que venimos es intentando pues trabajar y actuar con ellos. Y en su caso, si están incumpliendo la normativa de horarios, de puertas abiertas o de cualquier otra normativa, no solamente por su actividad, sino porque permiten el consumo de drogas, pues entonces lo que viene haciendo es actuar la policía. En ese y en otros muchos. Puede ocurrir que sea uno y que no lo conozcamos, pues si luego te parece me dices el nombre y lo miramos. Y si no, pues sí somos conocer si lo conocéis, porque ya digo que últimamente van por ahí. Claro, lo que venimos haciendo es realizar lo que te permite la ley. Si está incumpliendo normativa de horario o puertas abiertas, porque es un local de un grupo 2 que tiene que tener doble puerta, la tiene que tener cerrado las ventanas, se les levanta un acta y se inicia el correspondiente expediente sancionador. Expediente sancionador que cuando tenga 3 sanciones firmes por haber incumplido sus medidas de horario o de lo que fuera, puede dar como lugar a un cierre del local, pero si no, en principio no da lugar a cierre del local. El procedimiento administrativo dice lo que dice, la sanción es la que es, y luego en esos supuestos sí que cabe, además de la sanción económica, la sanción de cierre. En algún caso ya la hemos aplicado y entonces, bueno, pues miraría exactamente en qué situación se encuentra ese bar. Bueno, yo no era tanto en contra del bar, sino un poco de los jaleos que se forman una vez que cierra el bar, que al final es verdad que no estamos hablando de 50 personas, que pueden ser 10, pero bueno, pues que siempre hay jaleos, ¿no? No sé si son las mismas, pero bueno, pues un poco no tanto en contra del bar, que el bar seguramente tendrá todo en regla, sin más. O no. Sí o no, no lo sé. Seguro que sí. Pero bueno, vale. ¿Alguna otra cuestión? Creo que Asun, tú tenías algo. Más que nada es un ruego, mira. Yo vivo en un barrio de Guecho que existe, que se llama Andramari, que yo llevo ahí 44 años. En 44 años la única actuación que ha habido en mi calle ha sido asfaltarla, porque cuando fui estaba sin asfaltar. 44 años solamente se ha hecho eso. Cables colgados por el techo, el teléfono va de un lado a otro. O sea, un auténtico desastre. Señal de tráfico, 30 kilómetros por hora. Ni Dios cumple los 30 kilómetros, pero no lo ha cumplido, siempre ha estado, No lo cumplen ni ahora, que ahora es todo el pueblo, pues ahora tampoco. Ayer vino una chica, pues se tuvo que meter en la cuneta porque venía un tío a 80, como es lo habitual. Ahora además viene en verano, sube mucha gente al parking y bueno, pues andan y suben y bajan a toda leche, pitando, bueno, eso ya es otra historia. Bueno, pues la tía le hizo así, como diciendo, ¿a dónde vas? Se bajó el tío del coche y le pateó el coche. O sea, es que encima le tenemos que callar, no podemos decir nada. Como tengas una bici, como no haces 1,5 metros, tienes que ir detrás de la bici esperando hasta llegar a tu casa porque no hay manera, porque si no te montan otro pollo. Así todos los días, un día tras otro. Basuras, no nos limpian las calles. Pues si no sabéis, en Dilis la calle me la barro yo, porque es delante de mi casa. Los contenedores de basura llenos de basura por el suelo, porque claro, como nadie lo limpia, ahí nos limpian las cárcavas. Cada 3 meses, en verano, cada 6. Asun, el tema de limpieza no es de esta comisión, a no ser de que... No, ya lo sé, ya sé. No, es un poco todo en general, ya sé que no, ya lo sé. Pero vamos, es que ya es una añadida. Esta noche, luego, ahora es la zona de botellones del pueblo. Ahora vienen todos los menores porque vienen andando en bici y ahora les ha dado para hacer botellón, te lo comenté, se suben a las antenas, el otro uno por poco se mata, al final alguno caerá porque se emborrachan y ayer a las 3 de la mañana bajaban montando un escándalo. Que bueno, salió un vecino y por poco se lo comen, porque encima es que te tienes que callar, es que ya no puedes... Policías municipales he visto en los últimos, creo que 3 años así, en esa calle, hace un par de meses, que se cayó un árbol. Y estaban allí, donde tenían que estar. Pero es que allí no pasa nunca nadie, allí ya te digo, anda todo el mundo con una señal, que es dirección obligatoria, ni Dios, es que ni Dios la cumple. ¿Crees que no tienen un coche? Y encima 30 y te vienen por ahí ya 80. Eso es todos los días. Estamos hasta aquí. Bien, y el robo, mándanos alguna patrullita de vez en cuando, para poner un poco de orden. Te digo para que concluyas, Asun, ¿cuál es el se acabó, robo? no, ya, no tengo nada más que decir. Ya, pero es que estamos en ruegos o preguntas, entonces, o es un ruego... Es un ruego, que toméis en cuenta esa situación. O sea, ¿me estás diciendo que vaya más policía? Es que no acabo de entender sí, claro. tu ruego. Oye, vale, mayor presencia policial. Vale, es que no te entendía. Perdona, pero no te entendía. Como estáis hablando de policía de proximidad, pues mira, me parece oportuno. Y se ponen las botas, como empiezan a multar ahí por exceso de velocidad, se ponen morados.
Bai, Ibon. Nik eskario zarin bat, niretzako azken egunotan, edo azken hilabetetan argi dago batzorden ordutegia eta antolaketa eskasa dela. Orduan, eskatuko nuke, eskasa esan nahi dut, ez duelako ematen denbora horretan batzorde guztiak egiteko. Eskatuko nuke, edo batzordeak denak harinago hastea, 8 tarditan, 8etan, edo arratsaldera pasatzea batzorde batzuk. Baina ointxe ja, bagoaz, ordubeteko atzerapenarekin. Hau da, horrek esan nahi du, ogasuna hasiko dela, auskalo, 9 hasita edo 9 hasita, igual, gauzak, bestera batera atolatu daitezke. Bakarrik hori aztertzea behintzat. No lo veo desde aquí. Perdonar, que si hay algún otro ruego. Si no, pues damos por finalizada la comisión. Eskerrik asko guztioi.